Y quiero que vayamos, por favor, al libro de Génesis en el capítulo 11. Capítulo 11. Fíjese que la Biblia es un libro muy especial. No cualquiera lo lee y no todos lo entienden, por eso es muy especial. Algunos, en su afán de afectarlo y de perjudicarnos, dicen muchas cosas de este libro, pero la verdad es que es un libro muy importante para todos nosotros como seres humanos. Y yo quisiera que lo consideráramos con mucho cuidado, porque la Biblia tiene que discernirse espiritualmente. Por eso Pablo, que es un intelectual de la vida cristiana, él dice, el hombre natural nunca entenderá las cosas que son del Espíritu. En la escritura más antigua, ya ve que eran más fuertes y más directos. Decían, el hombre animal no entiende las cosas que son de Dios. No es con la lógica que se entiende a Dios. Por eso San Agustín, el famoso teólogo católico, dice, es una tontería querer meter a Dios en mí y entenderlo y conocerlo. Es como querer meter el mar en un vaso de agua. Eso es imposible. ¿Cómo es posible que lo creado quiera entender al creador? Y esa es la filosofía de la mitología griega. Y voy a hablar un poquito acerca de eso, porque tratamos de entender, tratamos de describir algunas cosas para poder acercarnos más a Dios y conocerlo un poquito mejor. Y es lo que vamos a hacer ahora. Por eso quiero que leamos, vamos a leer todo ahí, el capítulo 11 hasta el versículo 9, donde está esta historia de la Torre de Babel, que tiene un significado, hermanos, importantísimo para la iglesia, pero tienen que poner mucha atención, no se distraiga. Dice en el capítulo 11 de Génesis, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y gozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea que Dios se interesó en lo que estaban haciendo ellos. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea que Dios conoce el corazón de todos. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios bendiga su palabra. Amén, hermanos. Quiero llevarlos, tomando esta lectura, a una temática, la Torre de Babel y su verdadero significado. Dígalo conmigo, la Torre de Babel y su verdadero significado. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, podemos entender que Dios conoce todas las cosas, que no hay nada oculto ante su presencia.
Por eso algo que hablamos de Dios es la humildad, que a pesar de lo que Él es, tenga ese acercamiento con nosotros. Porque eso es lo que vino a hacer cuando Jesús vino a estar con nosotros. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una frase de un teólogo muy conocido en la historia que dice, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos y a pesar de lo que pensamos, Dios nos ama. Dios nos ama. Porque el amor es la fuerza más poderosa de todo el universo. Pero mire, hay un pasaje en la Escritura, lo voy a hacer como introducción, muy conocido, que dice que un día el Señor nos dirá, apartaos de mí, no os conozco. Eso está en Mateo 7:23. Ahora, ¿pero qué quiso decir realmente Jesús al decir, aléjense de mi presencia? Nunca los conocí a ustedes que hacen el mal. Bueno, el sermón más importante y más famoso del Señor Jesús es el Sermón del Monte, o el sermón conocido también como el de las bienaventuranzas. Y está dirigido, hermanos, este sermón, que es la plataforma del ministerio de Jesús, está dirigido precisamente directo al corazón de los que estaban escuchando estas palabras. Especialmente estaba dirigido a sus 12 discípulos, que eran los más cercanos seguidores de Jesús. Pero cuando uno analiza con mucho cuidado este pasaje y este sermón, es sorprendente, hermanos, aceptar que el Señor Jesús, que todo lo sabe y que todo lo conoce, admita, como ya lo dije hace un momento, no conocer a alguien o no conocer a algo. Apartaos de mí, les dice, no os conozco. Pero realmente el Señor Jesús se refería a un tipo de conocimiento relacionado con tener vínculos personales, no solamente al entendimiento intelectual, sino a esa vida relacional que debe haber entre Dios y nosotros. Porque al terminar el sermón de las bienaventuranzas o el sermón de la montaña, el Señor hace una referencia al final sobre la fe genuina. Todos tenemos fe. Todos tenemos fe. El problema de muchos es que nunca la han activado. El problema de otros es que tienen fe, la activan, pero mal encausada. Ponen su fe en personas, en figuras, en ideas, en costumbres, pero no establecen su fe de la manera adecuada y en la persona correcta, como dice la Escritura. No como yo diga, sino como dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay quienes dicen, es que yo tengo mi fe en mi religión. Las religiones son muertas, hermano. Las religiones no nos conducen a Dios. Jesús vino para acercarnos a Dios. Por eso es ahí donde a veces decimos, bueno, ¿y por qué a mí Dios no me oye? Porque nosotros no asentamos bien nuestra fe, que es poner nuestros ojos y nuestra fe en el único que es intermediario entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Por eso, al terminar el sermón de las bienaventuranzas, el Señor hace una advertencia sobre la fe genuina. Y el Señor habla, por ejemplo, que habrá falsos profetas en el cristianismo y que se presentarán como inofensivos. Porque miren, hermanos, alguien puede parecer cristiano ante los ojos de otros, pero ante Dios es rechazado. ¿Por qué? Porque podemos engañarnos, pero ¿podremos engañar a Dios? Jamás. Porque los ojos de Dios son santos y son como llamas de fuego. Las apariencias
¿Qué dice un verso muy famoso? Que no todo lo que brilla es oro. Dios no puede ser engañado, dice la Escritura. Y eso es lo que el Señor advierte en este sermón de la bienaventuranza. Porque ante los ojos de muchos podemos parecer agradables, pero ante los ojos de Dios podemos ser rechazados. Porque en su presencia, hermanos, a veces esas personas que profesan nuestra fe o que hablan igual que nosotros son rechazados por Dios por sus obras, por sus actitudes, por sus frutos. Solo aquellos que hacen la voluntad de Dios son reconocidos por Dios y son los únicos que podrán entrar o entraremos al reino de Dios. Miren, hermanos, ya lo he dicho hasta el cansancio, lo importante no es solo el conocimiento que nosotros tengamos de Dios, sino que seamos reconocidos y aceptados por Dios. Mire, quiero que vea una cita conmigo que me parece muy importante y que la hemos olvidado. Vaya conmigo rápido al libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 11. Vea lo que dice la Biblia. No es lo que yo diga. Lo que yo diga puede ser bueno, pero lo que Dios dice es mucho mejor. Y mire lo que dice la Escritura en Isaías 40, 11. Lo tienen ya para continuar, iniciar la lectura. Como pastor que apacentará su rebaño, y en su brazo, ¿qué dice? Llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Pero fíjese, vea lo que dice San Juan 10:14. Porque quien ama a Dios, hermanos, es reconocido por Dios. Y mire lo que dice San Juan 10:14, la revelación de lo que se esconde y cómo se revela en el tiempo del ministerio de Jesús. Ya lo tiene, Juan 10:14, dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y qué más dice ahí, hermana? Y las mías, ¿qué? Me conocen. Esto nos habla, hermanos, del carácter del Señor Jesús. Es decir, que Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Diga conmigo, Dios todo lo sabe. Todos podemos recibir bendiciones grandes de Dios y las recibimos constantemente, pero hermanos, el amor es la fuerza que nos hace trascender. Hay quienes honran a Dios con sus palabras, veneran a Dios con sus labios, pero dice, pero su corazón, ¿qué? Está muy lejos de Dios. Cantan bonito, parecen que son genuinos, pero cuando pasan por la prueba de saber si hay garantía de que son, dice, porque Dios pesa los corazones. Y Dios hizo el señalamiento no a nosotros, sino al pueblo de Israel, pueblo que de labios me honra. Veneran a Dios con sus labios, pero su corazón, dice, está muy lejos de mí. Mire, según los estudiosos del ciclo de la vida del ser humano, ellos dicen, hermano, que ahora mismo nosotros estamos pasando por mucha ansiedad, por mucha angustia y por mucha confusión. Por ejemplo, en la iglesia de hoy hay temas, hermanos, que ya no se predican desde los púlpitos acerca del arrebatamiento de la iglesia, que muchos le llaman el rapto ¿qué? Secreto de la iglesia. Porque esto no, el mundo no lo va a saber, solamente van a oírlo los que estén listos para ese momento, según la descripción bíblica. Le llaman el rapto secreto de la iglesia, se llama el arrebatamiento. Ya casi no se predica porque como que hay cierta confusión. Del bautismo con el Espíritu Santo, que es la fuerza más poderosa de la iglesia en la tierra. Del infierno, que es el destino de Satanás y de todos sus seguidores, como que eso causa cierto problema en algunos. El infierno, hermano, no es un destino deseable, pero es un lugar terrible y de tormento que representa el juicio justo de Dios. Pero son temas que ya no se abordan desde los púlpitos. Cuando se habla del infierno, que es el castigo para los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Yo siempre he dicho, hermano, que estos temas
no deben causar división alguna, sino más bien nos deben llevar a un análisis detenido para poder entender correctamente los motivos, para poder entender el propósito de Dios en nuestra vida. Nuestro mundo, hermanos, aunque ha resuelto muchos de nuestros problemas, pero hay muchos otros problemas que no ha resuelto, hermanos, como es el temor y el miedo ante todo esto que estamos viviendo. Por ejemplo, el lenguaje de ahora se habla de un nuevo orden mundial. Por eso Jesús vino a desenmascararlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se refirió a ese viejo guardián? Le dijo: este es padre de mentira, este es padre de tinieblas, y a eso vine yo a desenmascararlo, a que ustedes ya no pongan su mirada en esas cosas. Por eso dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando el Señor Jesús vio la amenaza que venía sobre la iglesia que Él estaba formando, sobre aquel grupo de seguidores, vio toda esa fuerza satánica que venía, y que Pablo, el apóstol Pablo, lo describe, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas. Usted no se imagina. Y el Señor les dice: no, espérense, no salgan. Hay una nueva contraorden, no salgan hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y cuando venga ese poder de Dios, entonces saldrán, porque cuando Él venga, ni las fuerzas del infierno podrán contra ustedes. ¿Saben ustedes que se acaba de convertir el brujo de Catemaco más poderoso que había en la tierra? Se acaba de convertir al cristianismo, porque él creía que no había otro poder más grande que de ese viejo guardián que se llama Satanás, y que el Señor lo reprenda. Está recién convertido. Hoy les voy a hablar, a ver si me alcanza el tiempo, de hablarles de un testimonio que a mí me sorprendió de la manera en que Dios actúa, porque ante Dios, hermano, ante Dios, cuando nosotros nos humillamos, todo es posible. Hoy se habla de un nuevo sistema religioso. Quieren cambiar la Biblia. Esta Biblia ya debe quedar en el olvido. Están fabricando otra Biblia desde el Vaticano hasta acá. Y muchos incrédulos apóstatas de la fe están cayendo en el juego. Piensan que estas letras nos van a... No, es el Espíritu de Dios que está sobre nosotros el que va a cambiar. Hablamos de un nuevo sistema político. ¿Ha oído la palabra humanismo? Se llama anarquía, desorden, caos. Por eso se habla de un nuevo sistema político, de un nuevo sistema económico, de un nuevo sistema educativo, de un nuevo sistema social. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante y muy interesante esta historia que nos registra la Biblia en el capítulo 11 de Génesis, porque se identifica con nosotros, se identifica con lo que estamos viviendo. Miren, esta historia es una de las tantas figuras. Diga conmigo: es una figura. Es una de las tantas figuras extraordinarias que están en la Escritura y que nos revelan algo, hermanos, referente del proyecto de Dios en el futuro de la historia de la humanidad. La Biblia tiene lenguajes figurativos como metáforas, el símil, las parábolas. La Biblia, como ustedes todos saben, que está escrita en 3 idiomas o en 3 lenguajes, que es el arameo, el hebreo y el griego. Pero es interesante que nosotros entendamos, cuando hablamos del lenguaje figurado, que esto es lo que habla, es la Torre de Babel, es un lenguaje figurado, consiste en relacionar dos cosas identificándolas una con otra, como por ejemplo la ofrenda de Abel. ¿Qué fue lo que ofreció Abel en sacrificio? Un cordero. Es una ofrenda de un lenguaje figurado. Por ejemplo, la ofrenda de Abraham. ¿A quién iba a ofrendar a Abraham en aquel sacrificio? A su único hijo Abel. Otro lenguaje figurado es el del arca de Noé. Este de la Torre de Babel es una figura del Pentecostés en el libro de los Hechos, capítulo 2. Pero cuando ya se va a los personajes de la Biblia, hermanos, encontramos mucho problema, porque
Son misterios muy hermosos que están reservados solamente para ciertos momentos y para ciertas personas. Hay secretos muy importantes que están reservados realmente a los que aman a Dios. Por eso Pablo llega a la definición que dice: el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Por eso ahora los estudiólogos le llaman a esto, por ejemplo, cuando llegamos a Nimrod. Es increíble que Nimrod es un personaje muy famoso en la historia de la humanidad y solo se menciona 3 veces en la Biblia. En Génesis capítulo 10, en Primera de Crónicas capítulo 1 y en, creo que es Miqueas capítulo número 5. Ahí se le menciona solamente a este hombre. Pero fíjese, estos personajes que dentro del lenguaje religioso y de la mitología, hermanos, se les considera como seres divinos, pero de forma humana, se les llama antropoformismos. Así se les llama, así les llaman ellos. De otra forma les llaman que son híbridos, mitad Dios y mitad hombres, como en el caso de Noé. Hoy quieren presentarlo en el lenguaje que era mitad hombre y mitad Dios, como la figura de Enoc, que es mitad hombre y mitad Dios, que no son realmente humanos por lo que ellos lograron hacer en su acercamiento con Dios, como en el caso de Noé, que lo presentan como si fuera un híbrido, mitad hombre y mitad Dios. Ellos le dan otro término, antropoformismo le llaman ellos. Y también en el caso de Moisés, su nacimiento muy similar al de Jesús, como en el caso de Elías, que aparece de repente. En el caso de Nimrod también es considerado como un hombre que no puede ser un hombre normal. Tiene que ser un hombre enviado, como dicen, un viajero del tiempo. Pero la Biblia no lo menciona así. Hay secretos que están reservados. Como dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Mire, por ejemplo, siempre se nos dijo, hermanos, que la Torre de Babel es el símbolo de la rebeldía y de la arrogancia de la raza humana. Siempre se nos dijo eso, y es cierto en cierta forma, pero eso de la Torre de Babel tiene escondido un misterio que va más allá. Como que siempre el mensaje religioso era renunciar a eso, como para no ponerle la atención debida de qué es, qué esconde, qué hay detrás de todo esto que está ahí registrado en la Biblia. Y cuando lo analizamos con más cuidado, toda esta historia de la Torre de Babel y su verdadero significado, podemos descubrir, hermanos, que ahí está un secreto muy reservado, pero que es muy importante y que debemos discernir correctamente para poder valorar, para poder entender con mayor claridad el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. El mensaje anterior les dije que Dios tiene control de nuestras vidas y que nosotros fuimos creados para ser libres, nada de obligación. De eso hablamos en el mensaje anterior, cuando Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrán comer, todo. Pero Dios siempre se adelanta para darnos una advertencia y dice: pero mire, de este árbol, de ese no podrán comer. Dios no lo obligó, Dios solamente le advierte para que él pueda disfrutar de todas las cosas. Y eso es lo que Dios siempre ha hecho a través de la historia. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dígalo conmigo: Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Ahora, ¿cuál es el papel que juega, el papel verdadero, hermano, que juega esta Torre de Babel? ¿Y qué oculta dentro de toda esta historia tan importante para nosotros como iglesia? ¿Qué sucedió realmente en este momento histórico y geográfico de la historia de la Torre de Babel?
¿Qué papel tan fundamental, hermanos, juega Nimrod en este momento de la historia? Nimrod, fíjese, es una figura legendaria. Y como ya les dije anteriormente, aparece en Génesis capítulo 10, versículo 8. ¿Quiere leerlo conmigo en el verso? Ahí está su Biblia, la tiene abierta. En el capítulo 10, verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador. Fíjese, ¿delante de quién? O sea, no estaba enojado con Dios, ni Dios estaba enojado con él. Es un vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. En Primera de Crónicas 1:10, ahí se menciona. En Miqueas capítulo 5, del 5 al 6. Fíjese que Nimrod, hermanos, nació en un mundo casi recién recreado por Dios después del juicio del diluvio universal que se le atribuye a Noé, y que dejó al mundo antiguo, hermanos, sin vida humana y sin vida animal. Solo 8 sobrevivientes y una pareja de cada especie animal lograron sobrevivir al diluvio. Y Nimrod se destaca como un personaje importante en el libro de Génesis. Nimrod se destaca, hermanos, como un personaje importante. Díganlo conmigo, por favor. Nimrod es un personaje importante en el libro de Génesis. Es muy importante. Como que a veces nos hemos enemistado porque los hemos satanizado. No, él es un personaje importante. Dice que era un hombre poderoso en la tierra. Según la Biblia, él fundó 2 de los imperios más poderosos de la historia de todos los tiempos, como es el imperio asiria y el imperio babilónico. Asiria es lo que ahora es Irak, lo que es Siria y parte de Turquía. Babilonia es lo que ahora es Irak. Pero fíjese, a pesar de su gran liderazgo, tan reconocido en la historia, sin embargo, llevaron a muchas personas, su liderazgo de él llevó a muchas personas, hermanos, a alejarse del propósito de Dios. Por eso siempre les digo, cuidado, no todo lo que brilla es oro. Por eso la Escritura dice, no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. No es por obras para que nadie, sino es por la obra perfecta y gloriosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y al tercer día se levantó de entre los muertos y vive y reina. Y dice Pablo, y si Él vive, nosotros también viviremos. Porque ese era el deseo de Él, no era el deseo de nosotros. Ese fue el deseo de Él, porque yo quiero que donde yo esté, dijo el Señor Jesús, yo quiero que ustedes también estén conmigo. A eso vine, a rescatar lo que se había perdido. Ahora, el problema de estos personajes que ya leímos es porque ellos tenían una actitud, hermanos, que se sentían muy satisfechos consigo mismo. Eso es gravísimo, hermanos, y es un error que se repite constantemente. Yo creo, lo he visto y lo he oído, hay quienes dicen que lo tienen todo y no necesitan nada de nadie. Y en eso nada de nadie incluyen a Dios. Es un error. Era lo mismo que pasó con ellos. Ahí lo vemos en el capítulo 11, versículo 4. Ellos tenían todo. Yo lo he escuchado. Pero va a llegar el momento, porque a todos nos llega el momento cuando necesitamos de que alguien nos ayude y la ciencia dice, pues no se puede hacer nada. Esto, hasta aquí llegamos. O cuando los abogados dicen, hasta aquí llego yo, este caso está cerrado. Pero hay un Dios, que a ese Dios no hay expediente cerrado. Cuando los médicos dicen, le quedan tantas horas. O a veces nosotros decidimos hacer algo que no está en el plan de Dios para nosotros, porque Dios siempre cumple su propósito en nosotros. Y es lo que les pasó aquí. Y hay muchos que dicen que lo tienen todo y que no necesitan nada ni de Dios. Por eso les digo en esta mañana, hermanos, o en este día, cuidemos nuestras actitudes.
Cuide su palabra. Cuidado con lo que decimos. Cuando analizamos esto, que tiene mucho contenido, y parecía que todo iba muy bien en la construcción de la Torre de Babel, y que no había nada de qué preocuparse, porque eso de construir la Torre de Babel, hermano, era una excelente idea. Eso de construir la Torre de Babel, hermano, era un extraordinario proyecto. Pero ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Cuidado, hermanos. Porque de manera repentina aparece el príncipe de las tinieblas y empezó a sembrar cizaña y empezó a sembrar la rebelión en el corazón de aquellos sobrevivientes, como lo hemos leído ya en el versículo 4. Cómo Satanás fue, hermanos, que fue a sembrar esa actitud tan perversa de soberbia y de rebeldía ante Dios. ¿Sabe usted que Satanás, hermanos, Satanás no duerme? Y escogió a Nimrod porque era una figura muy importante en la sociedad, en la civilización de aquel entonces, para esta tarea de rebelión contra Dios en este nuevo mundo. Porque Nimrod, hermanos, era bisnieto de Noé. Era de los descendientes de Cus, que era hijo precisamente de Noé. Y dice la Biblia que Nimrod era un poderoso cazador delante de Dios. Por ejemplo, mire, hay muchos que piensan que Nimrod era de gran estatura, como de los gigantes de la antigüedad, y que esa era la razón por la que lo seguía mucha gente y le tenían miedo. Era poderoso en la tierra, así dice la Biblia acerca de Nimrod. Y llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Quiere leerlo conmigo ahí en el capítulo 10, en el verso 9? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador. Y en el verso 8 dice, llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue un hombre importante, cazador delante de Dios. Pero mire, según los que estudian con detalle estos últimos acontecimientos y ante el avance tecnológico, porque están llegando nuevos libros que estaban escondidos en bibliotecas muy distantes a nosotros, y según los últimos estudios señalan que Nimrod no era un cazador de animales, sino de hombres, porque él era un guerrero muy reconocido. Por eso su poder se consolidó en el valle del Éufrates. Bajo el dominio de Nimrod, los hombres dejaron de confiar en Dios y centraron su mirada en ellos mismos. Cuidado cuando eso suceda en nosotros, hermano. Cuidado. Cuando leemos todo el libro de Génesis en el capítulo 10, ahí se nos proporciona un árbol genealógico donde podemos encontrar 70 descendientes masculinos de los 3 hijos de Noé. Por ejemplo, los descendientes de Jafet, o de Jafet como le llaman algunos, representan las naciones que están situadas actualmente al noreste y al noroeste de Israel. Los descendientes de Cam están al sur, mientras que los de Sem están al este. En lenguaje figurativo, cuando la Biblia, hermano, nos habla de ir al este, significa alejarse de Dios. E Israel quedó situado en el centro mismo del mundo de aquel entonces. Es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado sobre lo que Dios está guardando para no perder, que nosotros no nos perdamos en la historia y que podamos entender que las cosas nunca suceden por casualidad, sino porque hay un plan debidamente definido por Dios y que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Hermanos, no hay un plan B, no hay un plan C. El plan de Dios es perfecto, porque adoramos a un Dios que es omnisciente, que es omnipotente,
que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede y que nada sale de su control. Cuando nosotros analizamos lo que dice Miqueas capítulo 5, quiero que lo leamos por favor, Miqueas, a ver si lo encontramos ahí. En Miqueas les dije capítulo 5, no lo tenía preparado para el día de hoy, pero lo vamos a tener que leer. Miqueas capítulo 5, versículo 5, por favor, si son tan amables. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él. Fíjese la figura que está utilizando: 7 pastores, ¿y cuántos? Y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada. Fíjese, hasta entonces, después de tantos años, cientos de años, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Este fragmento donde el Mesías es nuestra paz, cuando el asirio invada nuestra tierra y pise nuestras fortalezas y palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores. ¿Se acuerdan del cuadro de Belén? Fueron 7 pastores. ¿Se acuerdan de los magos que vinieron? Fueron 8 príncipes, una fuerza abrumadora entre los hombres, porque la noticia que traían era esa, como ya les expliqué, lo que significa el pesebre. Encontraréis a un niño acostado en un pesebre. Y los pesebres de Belén eran de piedra. Y para los pastores significaba demasiado el mensaje de los ángeles. Porque acostar al niño en un pesebre y encontrarlo en un pesebre era un significado, era una figura de lo que vendría más adelante, como el lenguaje figurado de Dios. Encontraréis al niño acostado en un pesebre. Y cuando fueron y hallaron al niño acostado en un pesebre de piedra, porque eran de piedra, no de madera, el lenguaje figurado de Dios, el mensaje: ¿y este niño quién es? Porque los pastores de Belén, solo aquellos cabritos que nacían perfectos, sin mancha, sin defecto, que eran destinados al perdón de los pecados en el templo de Jerusalén, se acostaban en un pesebre de piedra y ahí encontraron al niño Jesús. ¿Quién es este niño? Y cuando llegaron los magos, trajeron oro, incienso y mirra, el mensaje del cielo a los hombres. No es cualquier cosa. Nosotros no estamos creyendo en fábulas, en mitologías, estamos creyendo el mensaje de Dios para nosotros. Por eso dice: al que cree, todo le es posible. Pero hasta aún ahí, hermanos, se menciona a Nimrod, que era considerada la tierra de Nimrod a cientos de años después por el mismo pueblo de Israel, según el profeta Miqueas. Mire, hermanos, la construcción de la torre de Babel fue, diríamos nosotros, hermanos, la gota que derramó el vaso por parte de aquella perversa generación liderada por Nimrod. La gente quería construir una torre que alcanzara el cielo. Construir la torre es bien y está bien, una idea extraordinaria. Cuidado, hermano, cuando nos desviamos, porque ellos estaban desafiando a Dios. Ya lo leímos en el capítulo 11, verso 4. Dice: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Sabe cómo se llama eso? Desobediencia. La idea de Dios era otra. Yo siempre he dicho, hermano, que nuestras ideas son buenas, que nuestros proyectos de vida son buenos, pero son mejores los proyectos de Dios y las ideas de Dios. Ya les había dicho Dios lo que tenían que hacer, pero ellos estaban caminando en desobediencia. Por eso ellos pensaron que Dios lo ignoró. Por eso fue cuando Dios dijo: vayamos a ver qué está haciendo aquellos allá en la tierra.
Dios ya le había dicho en el capítulo 9 de Génesis, ahí lo tiene usted en el verso 1. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Y esto nos habla, hermano, de cómo muchas veces Dios nos habla a nosotros, pero nosotros hacemos oídos sordos a lo que Dios nos pide que hagamos. Dios quiere que nosotros seamos canales de bendición, que nosotros seamos instrumentos de honra, vasos de honra, donde el nombre de Dios sea glorificado a través de nosotros. ¿Qué le dijo Dios a Noé y a sus hijos? Les dijo: fructificad, multiplicaos y qué más, y llenen la tierra. Pero ellos dijeron: no, hagamos una ciudad que se identifique con nosotros y que esta torre llegue al cielo. ¿Cuál era la idea de que esta torre llegara al cielo? ¿Cuál es la idea? Poner observatorios, hermanos, y empezar, según la idea de ellos, a adorar a los dioses de los astros. Pero no, el corazón de Nimrod era llevarlos a alejarse de Dios. Hay cosas que nosotros hacemos, hermano, que nos parecen buenas, pero al final terminamos rascándonos la cabeza y decimos: ¿dónde me equivoqué? Cuidado con lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios. Después venimos llorando, arrepentidos, como el hijo pródigo. Lo grandioso es que Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos, pero los arañazos, las heridas y esas cicatrices que quedan en nuestra vida jamás se quitarán de nosotros. Las llevaremos como una huella indeleble de nuestra desobediencia y de nuestro pecado delante de Dios. Es lo que Dios quiere evitar. Ellos estaban construyendo una torre que en aquellos tiempos se llamó Sigurat, que no se llamó la Torre de Babel, se le llamó después Torre de Babel. Era un símbolo, dicen ellos, de rebelión y apostasía, alimentada por la soberbia humana. Ellos tenían la idea de construir esa torre y hacer observatorios astronómicos. Y era realmente un engaño de Nimrod, hermanos, el hacer esta torre. Dice que para adorar las estrellas. Nimrod, que era rey de Babilonia, construyó esta torre, y fue más bien para expresar su soberbia, su poder y su grandeza. Por eso, mis hermanos, es muy importante caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa torre, que aunque era extraordinaria el proyecto y la idea, sin embargo, hermanos, esa torre realmente, hermanos, estaba ofendiendo a Dios. Ofendió profundamente a Dios. Y ahí lo dice, si usted va conmigo tan amablemente al capítulo 11, donde ya estamos casi cerrando, cuando Dios dice ahí, en el verso 6, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, como diciendo: ¿qué pasó? Y han comenzado la obra. Y como Dios conoce las intenciones del corazón, dice: y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Y es entonces cuando Dios, que tiene el dominio de todas las cosas, dijo: descendamos y confundamos. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, saber si realmente lo que estamos haciendo agrada a Dios. ¿Te agrada, Señor, lo que estoy haciendo para ti? Hay un canto muy bonito que entonamos los lunes cuando venimos a orar, que todo lo que nosotros hagamos nunca va a impresionar a Dios. ¿Con qué te impresiono, Señor? Si tú eres el dueño de todas las cosas. Y Él dice: mío es el oro y mío es la plata. Todo lo que existe y lo que se ve y lo que no se ve le pertenecen a Él. ¿Con qué vamos a impresionar a Dios? Pero, Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? Esto poquito que yo hago, esto poquito que yo doy, ¿te agrada? Y Dios honra a los que le honran. Es en ese momento, hermanos, cuando Dios envió un mensaje. Ponga mucha atención. Dios concedió el don de las lenguas por primera vez para confundir a las personas, haciendo que ellos ya no se entendieran, y así fueron esparcidos por toda la tierra. Es la primera vez que Dios desciende para establecer y dejar el don de lenguas. Todos hablaban un mismo lenguaje, el arameo antiguo. Pero dijo Dios: descendamos y confundamos sus lenguas.
Cuando ellos fueron confundidos, comenzaron a caminar. Esta es una figura del Pentecostés del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, versículo 4. ¿Qué estaban haciendo ahí en el Pentecostés, en el aposento alto? Estaban orando, esperando la señal, porque nosotros vivimos de señales. Y de repente vino del cielo, y vino un estruendo, un viento, un estruendo, con figuras. Y aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Quién envió esas lenguas? ¿De dónde vinieron? Dice, del cielo. Viene de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Y la humanidad se dividió por tal razón, pues comenzaron a hablar diferentes idiomas. En el libro de los Hechos, capítulo 2, fueron esparcidos y los que recibieron el mensaje. ¿Se acuerdan cuántos fueron convertidos ese día? ¿Se acuerdan? No, estaban 120 en el aposento, pero ¿cuántos fueron convertidos cuando fue el primer mensaje? 3,000 personas, y venían de la diáspora. Venían de todas las naciones. ¿Y cuál era la sorpresa de ellos? Que los oían hablar en su propio idioma las maravillas y los milagros que Dios había hecho con ellos. Y se fueron diciendo, allá en Jerusalén, como en el tiempo de Babel, descendieron lenguas repartidas y oímos hablar a aquellos hombres nuestro propio lenguaje, hablando las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho. Y nos hablaron de un tal Jesús que vino. Hermanos, Dios cumplirá su propósito, que este mundo será lleno del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, queramos o no queramos. Pero es el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero solamente con su plan perfecto. Finalizo, pero es importante, hermanos, en nuestra vida. ¿Saben un secreto? Que la Biblia lo dice, hermana Lalita. ¿Sabe cuál es el secreto? Ser humildes. Porque a los soberbios, ¿qué dice la Biblia? ¿Dios los ve? ¿Quiere leerlo en la Biblia? No lo digo yo, lo dice ahí Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 6. Y con esto cierro esta sencilla reflexión. Este Santiago que escribe esta carta de Santiago es hijo de María, hijo de José, hermano de Jesús. Y mire lo que dice Santiago. Ya lo tienen, capítulo 4, versículo 6. Pero él da gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios, hermanos, siempre se opondrá ante los orgullosos y arrogantes, pero siempre otorgará el don de la gracia a los que son humildes. La sencillez y la humildad son el marco de la verdadera grandeza. Cuando yo me humillo ante Dios, Dios exaltará su nombre en mí. Yo me glorificaré en ellos, dice. El templo de Salomón y la torre de Babel son las estructuras más conocidas en la Biblia. Y uno dice, bueno, ¿y por qué se guarda tanto la torre de Babel? Porque fue la primera vez en la torre de Babel donde Dios descendió y confundió. Dio el don de lenguas por primera vez. Está mandando el mensaje que los propósitos de Dios son eternos, y vino a cumplirse en la gracia del Hijo de Dios en el libro de los Hechos capítulo 2, casi 2000 años más adelante. Cuando nosotros, hermanos, entendemos todo esto de la fiesta del Pentecostés y el don de lenguas, como ya lo hemos leído, hoy usted va a escuchar una palabra que debemos de tener cuidado, hermanos: el humanismo. Eso es muy peligroso, hermanos. El sistema democrático en todo el mundo es un fracaso. El reino de Jesucristo es un reino de anarquía. No, el reino de Jesucristo es un reino de monarquía. Él es el Rey supremo de todas las cosas, Rey de reyes y Señor de señores.
Pero esto de la democracia hoy está entrando en el proceso del humanismo que se llama anarquía. Vivimos tiempos peligrosos. Una gran mayoría le está diciendo a Dios con su actitud: dame todo lo que necesito, dame todo lo que te pido y quiero, bendíceme, pero no me exijas nada a cambio. ¿Qué se llama eso? Inmadurez. Queremos que Dios nos dé todo. Es más, reclámele, pídale, exíjale a Dios, pero no me exijas nada a cambio. Esto es lo que se llama la generación perversa que abunda hoy en nuestro tiempo. Y desgraciadamente, hermanos, abunda en nuestros territorios cristianos evangélicos. ¿Qué podemos aprender finalmente de todo esto? ¿Qué podemos nosotros, hermanos, tener cuidado? Bueno, dice claramente la Escritura: si humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, dice, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos pensamientos, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabe que Dios desea lo mejor para ti? Algunas personas piensan que Dios ya se olvidó. No, Dios no se olvida. Hay cantidad de testimoniales. Dios, a pesar de lo que estaban haciendo, no fue Dios el que dijo: vayamos a ver qué están haciendo. Dios siempre está atento a nuestras necesidades. Dios siempre va a mandar las personas que necesitamos en el momento exacto. Dios siempre nos va a hablar para corregir el rumbo de nuestra vida. ¿Quiere decir que todo lo que estamos haciendo está mal? No, está bien, lo que estamos haciendo está bien. Pero es mejor si caminamos en la sintonía y en la frecuencia de Dios y en la hermosa voluntad de Dios. Y cuando eso suceda, Él abrirá ventanas de los cielos y yo bendeciré. Y yo bendeciré su tierra y sanaré su tierra. Sanará todas las cosas, porque Dios lo que desea es lo mejor para nosotros. ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está? Cada quien está construyendo su propia torre de Babel. El problema muchas veces, hermano, es que no nos damos cuenta si realmente nos hemos alejado de Dios. Hoy hay un simulacro tremendo en la iglesia. Hay gente que cómo batalla para simular que es cristiano cuando realmente no lo es. Y Dios dice: pero ¿para qué batallas? Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, es bien fácil, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo le daré esa gracia, porque Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tú no sabes lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. ¿Podrá Dios cambiar mi pasado? No, pero sí puede cambiar tu presente. Y el futuro será glorioso y extraordinario. Le dijo Jesús a aquella mujer pecadora: levántate, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. No vuelvas a lo mismo, por favor. Cambia, porque Dios quiere bendecir tu vida.